Ok. Bueno, un poco de lo que es nuestro portafolio de soluciones es una solución que está integrada en tres pilares. Uno que es llamado CeneMatrix, otro que es llamado CeneMaestro y el último que es CenePilot. CenePilot es toda la parte de nuestros access points. Obviamente están divididos en familia para indoor, está dividido en familia para outdoor. Obviamente la parte de CeneMatrix es todo nuestro portafolio de switches de acceso, eso es importante mencionar. Son switches que nos permiten tener una administración en capa 2, en capa 3, administrados bajo la misma consola que es CeneMaestro. CeneMaestro ahora lo que nos permite es una administración tanto de mi red inalámbrica como de mi red alámbrica. Obviamente con ello voy a poder ver toda una red unificada, tanto alámbrica como inalámbrica, de tal forma que me va a facilitar mucho hacer todas las cuestiones de automatizaciones, perfiles, seguridad, monitoreo, alarmas, todo ello me lo permite dentro de CeneMaestro. CeneMaestro me permite estar tanto en una configuración en nube o en una configuración on-premise, es decir, es el mismo software, pero depende de ustedes si es que quieren pasarlo a una máquina virtual y tenerlo dentro de las oficinas del cliente o en el data center donde va a estar instalada la red, o va a ser una instancia en nuestra nube en donde pues, es totalmente gratuita, ¿no? Eso es importante mencionar, ¿no? No hay costos, obviamente, de licenciamientos, de soportes y, pues bueno, ustedes deciden cómo van creciendo la red dentro de este CeneMaestro, dentro de las características que tenemos para las funcionalidades de toda red inalámbrica. Es importante mencionar que Cambium en realidad es una solución empresarial. Al decir empresarial, lo que ustedes tienen en realidad es perfectamente el balance entre performance junto con toda la cuestión de cobertura. Parece fácil, pero en verdad ahí es en donde se empiezan a separar las soluciones Small Office, Home Office de las soluciones empresariales. Soluciones empresariales, estamos hablando que nuestros principales competidores podría ser Aruba, Ruckus, Cisco, que son soluciones que están ideadas para grandes empresas con varios dispositivos simultáneos y que requieren de un performance muy bueno con una administración bastante granular. Ahí es en donde nosotros estamos. Claro que nosotros no estamos con ese costo. En realidad nosotros estamos con un costo de soluciones que vendrían siendo mucho más de small business, ¿no? En donde son soluciones que el precio o que las características de la solución tratan de integrar todo, pero pues obviamente no pueden dar el performance necesario. Si me pueden poner el siguiente slide. Más o menos cómo está nuestros access points y cómo está nuestra familia. Aquí lo que ustedes pueden ver es nuestra familia de access points para interiores. Ahorita ustedes están viendo 4 de los principales access points que tenemos de indoor, en donde tenemos los dos primeros, el E425 y el E430, son access points ideados como para tener una instalación en un faceplate que podría ser de estos eléctricos o de datos, pero con la característica de que vienen integrados puertos de Ethernet, es decir, el E425 tiene 2 puertos adicionales de Ethernet y el E430 tiene 4 puertos Gigabit Ethernet adicionales. ¿Esto a qué me ayuda? Me ayuda a cuestiones en donde se requiere realmente de instalaciones en donde pues, vamos a necesitar un switch más el inalámbrico, ¿no? ¿Dónde queda perfecto esto? Pues en hotelería, en educación, en donde ahora ya todo lo que estamos haciendo como diseños es meter un access point en una habitación o un access point en una sala de educación, ¿no? En un salón.
¿Por qué? Pues porque ahí muchas veces necesito conectar o a lo mejor el teléfono o a lo mejor una pantalla de proyección o a lo mejor estoy teniendo el teléfono IP dentro de mi hotel y este access point me lo permite. Después tenemos los otros dos que viene siendo el E410 y el E600. Estos son access point AC Wave 2. El primero es de un costo más reducido, es para soluciones de low entry, en donde me permite tener hasta 256 usuarios simultáneos, obviamente en un costo-beneficio fenomenal, y el E600 es un 4x4 en donde ya necesito tener una densidad de usuarios mucho mayor, un performance mayor, como vendrían siendo centros de convenciones, auditorios, este tipo de lugares que son muy abiertos y que tienen mucha concentración de usuarios, ¿no? Entonces, el E600 me permite tener hasta 512 usuarios simultáneos dentro de este access point. ¿Se pueden pasar a la siguiente, por favor? Aquí en la siguiente lo que puedo ver viene siendo nuestra familia de access points de outdoor. Obviamente el Wi-Fi forzosamente se necesita tener una buena familia de outdoor, ¿no? Se sorprenderían de muchas soluciones empresariales que se dedican a tener una gama muy amplia en indoor, pero en el outdoor son bastante débiles. Cambium, por todo lo que viene siendo su core business, que es 100% inalámbrico, realmente somos, yo creo que ya de las únicas soluciones que son 100% wireless. Nuestro core business definitivamente venía en toda la cuestión de bridge de puntos punto a punto y punto a multipunto. Obviamente, pues en el Wi-Fi se requiere de muchas gamas dentro de lo que vendría siendo el outdoor. De tal forma que ustedes pueden ver ahorita los 4 access points principales. La primera familia, la E500, está dividido incluso en 3. Viene siendo el E500, el E501 y el E502. Estos son access points AC Wave 1 y la diferencia es que el 500 viene en configuración de antenas omnidireccionales, el 501 en antenas sectoriales de 30 y el 502 de 120 grados, ¿no? Entonces, me permite tener esta dualidad para poder llegar a tener, sobre todo, proyectos que son sumamente difíciles, ¿no? Estoy hablándoles de estadios, por ejemplo, ¿no? Imagínense hacer a lo mejor la cobertura Wi-Fi de un estadio Azteca, por ejemplo, forzosamente se tiene que hacer con pura antena sectorial. No puedes utilizar antenas omnidireccionales en ese tipo de proyectos, ¿no? No funciona. Y hay otros en donde, por ejemplo, estamos utilizando a lo mejor un parque municipal, ¿no? Y necesitamos ahí sí antenas omnidireccionales que me den mayor cobertura. Ahora, estas de mayor cobertura se tiene el otro que es el E505, ¿no? El E505 es un access point de bajo costo, también es un, este sí es Wave 2, es un 2x2, pero lo que me permite es tener celdas más pequeñas. Hay muchos casos en donde, sobre todo en outdoor, ustedes saben que nuestra cobertura puede ser muy amplia, ¿no? Es decir, son espacios muy abiertos. La verdad es que la señal del access point puede llegar demasiado lejos. Pero hay lugares en donde a lo mejor tenemos un parque municipal en donde se junta muchísima gente, ¿no? Imagínense el Zócalo, por ejemplo, ¿no? El Zócalo, pues, ¿cuánta gente le cabe, no? Ni modo que yo ponga un access point para que cubra todo el Zócalo, ¿no? Ahí en donde necesitamos access points que sean de outdoor, pero que tengan la posibilidad de tener celdas más pequeñas y yo concentrar estas celdas más pequeñas para incrementar todo lo que viene siendo mi capacidad. Y es precisamente en donde queda el E505. El E510 también es AC Wave 2, nada más que este es al contrario, este es un access point de outdoor que es ideal para zonas rurales, en donde tengo ahora una capacidad de antenas mayor. Entonces, lo que estoy haciendo con el E510 es incrementar mi cobertura con una mayor ganancia de antenas. Y con ello, obviamente, queda ideal para zonas rurales, precisamente por el hecho de que las zonas rurales no tienen un ruido electromagnético tan fuerte como vendría siendo una zona urbana. Y tenemos el último que es el E700, que el E700 me permite tener un 4x4 AC Wave 2 y es precisamente uno que me permite mucha capacidad, 512 usuarios simultáneos y es con rangos extendidos casi industriales.
La siguiente, por favor. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un hotel, por ejemplo, que son una de las verticales donde más se utiliza la parte de Wi-Fi. De hecho, en la hotelería yo creo que el Wi-Fi llega a ser más importante que el cambio de toallas o el cambio de sábanas, ¿no? Dicho en las encuestas de los mismos hoteleros. Ahora, el hotelero, por naturaleza, en realidad necesita soluciones muy robustas. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando llegas a un hotel, y muchos de ellos son business class de los que nosotros llegamos a utilizar, que necesitas que la confiabilidad de tu Wi-Fi sea máxima, ¿no? Entonces, necesitas cobertura, pero también necesitas capacidad. Créanme, muchos hoteles tuvieron que cambiar de soluciones mucho más baratas a soluciones que tienen que ser enterprise, precisamente por este hecho. Por ejemplo, en una configuración normal de un hotel, ahora lo que se está haciendo es colocar un access point por cada habitación. Antes, la configuración que utilizaban los hoteleros para poder ahorrar dinero era precisamente tratar de poner access points en lo que vendrían siendo los pasillos y con ello tratar de cubrir 4 o 5 habitaciones. Hoy en día lo que están haciendo ellos es mucho más una situación de colocar un access point y este access point me permite tener puertos Ethernet y este puerto Ethernet lo saco a la televisión en donde tengo mi sistema de pago, a lo mejor, o mi billing, o puedo tener el video on demand y el otro puerto de internet lo saco para tener a lo mejor el teléfono IP que está en mi escritorio en cada una de las habitaciones y con ello me permite tener tanto la parte cableada como la parte inalámbrica en cada habitación. Entonces, el E500, digo, el E425 y el E430 es ideal para poner uno por cada habitación. En lo que vienen siendo los lobbies o los restaurantes, en donde muchas veces no se necesita pues tanta densidad de gente, ¿no? La verdad es que son lugares de tránsito, ¿no? Son lugares, a lo mejor el restaurante no, pero los pasillos sí, ¿no? El lobby, los pasillos, son lugares de tránsito, la gente no se queda ahí, ¿no? Entonces, el E410 me permite tener la cobertura ideal de 256 usuarios precisamente para este tipo de zonas. Pero si yo estoy hablando a lo mejor del centro de convenciones, de los auditorios en donde se hacen expos ahí dentro de los mismos hoteles, el E600 me queda ideal. ¿Por qué? Porque es un 4x4, obviamente me llega hasta 512 usuarios simultáneos y me permite empezar a tener mucho más densidad con un performance mucho mayor por ser un 4x4 y tener obviamente cuestiones de memoria y de procesamiento mucho más avanzadas. En la cuestión de lo que vendría siendo las albercas, lo que viene siendo la playa, el E700 me queda ideal por ser un outdoor, IP67, un 4x4 y me permite tener la máxima densidad precisamente para estos lugares de donde pues la verdad es donde está mucha gente, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de resorts de vacaciones. Todo esto aunado con nuestros switches, los cuales pues obviamente son switches de acceso y estos switches de acceso me permiten tener tanto darle la alimentación a mis access points como tener toda la cuestión de seguridad totalmente automatizada dentro de la consola que es el CeneMaestro, ¿no? De tal forma que si ustedes ven, es una solución completa para un hotel. ¿Sí le puedes dar a la que sigue, por favor? Lo mismo pasa en las escuelas. En las escuelas, igual, se cambió mucho ahora todo lo que vienen siendo los proyectos. Los proyectos ahora empiezan a meter un access point en cada uno de estos salones y de igual forma, necesitas mucho más capacidad. Entonces, prefieres meter access points como el E425, el E430, que nos está siendo bastante demandado en educación, están metiendo uno por cada salón. El E410 lo están dejando para la cuestión de la biblioteca, para muchas veces la cafetería que tienen las escuelas, y están dejando, por ejemplo, toda la parte del E700, que es el de outdoor, para toda la cuestión de lo que vendrían siendo la parte de los estacionamientos. El E600 lo dejan principalmente en su auditorio. De igual forma, están colocando los switches
que son de capa 2, capa 3 con el PoE y todo administrado también en la nube con el CineMaestro. La que sigue, por favor. Si ustedes también ven lo que empieza a ser la fortaleza y las bondades de lo que es Cambium en toda una solución empresarial, queda ideal también para todo lo que vienen siendo los service providers. Los service providers en general necesitan mucha capacidad, necesitan mucha densidad de usuarios y necesitan una gestión en donde puedan llegar a tener multitenants. Hay veces que los service providers son incluso los que están dando el servicio a los hoteles, a las cafeterías, a los restaurantes, a los centros comerciales, de tal forma que con esta solución ustedes pueden llegar a tener una gestión o una gerencia de todo en multitenant. Es decir, cada tenant ahora dentro de la nube para un service provider es un cliente. Y ese cliente tiene sus propios accesos de administración, sus propios IT managers en cada una de estas instancias y el service provider puede ver el panel completo para poder ver las alarmas o cuestiones de desempeño que requieran su atención. Pero me permite precisamente una solución empresarial con miras a tener todos estos multitenants ideados para los service providers. La que sigue, por favor. Tenemos todo esto aunado con los switches. ¿Qué tienen nuestros switches? La verdad es que nuestros switches no son OEM, no son switches que estén desarrollados por un tercero. Son switches que están 100% desarrollados por Cambium. Eso es importante, se sorprenderían de la cantidad de switches que no tienen la ingeniería dentro de la misma marca, ¿no? Sino que simplemente se mandan a hacer a una fábrica en China y le ponen la marca, ¿no? Hay muchísimos en ese estilo. Los nuestros no son OEM, son switches 100% desarrollados por Cambium, son capa 2, capa 3, son de acceso, me permiten obviamente tener la parte de Power over Ethernet o sin Power over Ethernet. Todos ellos me permiten hacer estaqueos por puertos SFPs. Todos ellos pueden ser administrados tanto en la nube o por puerto de consola para la gente que le gusta mucho el CLI, y son zero touch, ¿no? De tal forma que me permiten llegar a tener esta parte de la red en la nube totalmente limpia. La que sigue, por favor. De tal forma que los switches, ¿qué es lo que me permiten? Pues son totalmente administrados. Los uplinks son de 10 gigabits en los de 24 y 48 y de 12 puertos, y de 1 gigabit en el de 8 puertos. Obviamente tienen características avanzadas, me permite hacer automatización en toda la parte de lo que vendrían siendo los puertos, de tal forma que puedo hacer perfiles. El switch identifica qué tipo de dispositivo es el que se está conectando y a través de esto puedo hacer un perfil, digamos, si estoy conectando un access point, me hace todo el perfil de seguridad para un access point, pero si yo desconecto de ahí, se elimina ese perfil. Si conecto a mi computadora, detecta que es una computadora y le vuelve a poner ese puerto, todas las características ahora de seguridad para una computadora. Eso lo puedes hacer de forma automática. La que sigue, por favor. Un poco de lo que sigue, porque obviamente toda esta solución, como ven, es muy robusta, pero definitivamente sigue evolucionando la parte de cambio. Estamos llegando a todo nuestro portafolio de Wi-Fi 6 y con Wi-Fi 6 obviamente lo que estamos tratando de hacer es tener access points que ya están 100% ratificados con el estándar. Muchas de las marcas anteriores, antes de que saliera el estándar oficial Wi-Fi 6, son preestándar, entonces no cumplen con todas las características. Este mes, en mayo, sale este access point que están viendo ustedes en pantalla. Este es un access point de tres radios, con la posibilidad de hacer por software la definición de dejar en 5 GHz, uno en 4x4, otro por 4x4 y en 2.4 GHz, otro 4x4. O por software yo puedo juntar los de 5 GHz y hacer un 8x8. La que sigue, por favor. De tal forma que si se fijan ustedes, esta cuestión de tener este access point me permite tener hasta 9.6 gigabits por segundo de throughput. Es algo sumamente alto.
me permite tener un access point que puede tener perfecta migración con todo lo que viene siendo AC Wave 2, de tal forma que en ese concepto me queda mucho mejor 2 radios de 4x4, y cuando ya pase a más dispositivos Wi-Fi 6, dejo mejor un 8x8 en 5 GHz. El que sigue, por favor. En julio sale también este access point. Este access point es un Wi-Fi 6, es un 2x2, pero es de bajo costo. Es ideal para toda la cuestión de la migración, sobre todo en hotelería, en educación, que son muy sensitivos al precio. De tal forma que este access point en precio es mucho más económico, incluso que las soluciones empresariales ofertando una C Wave 2. De tal forma que en julio sale este nuevo access point, que es precisamente Wi-Fi 6 de bajo costo y se junta con toda nuestra familia de lo que ya les había presentado de Indoor. A finales de año también sacaremos otros que estarán en el audio, que se juntarán con nuestra parte de audio, y se hará toda una solución, tanto Wi-Fi 5 como Wi-Fi 6. La que sigue, por favor. Y bueno, eso sería todo lo que tengo ahorita para mostrarles. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, David, pues cualquier cuestión, pues abrimos el micrófono. Claro que sí, Juan Carlos, tenemos varias preguntas. Uno de nuestros clientes nos pregunta qué tan cierto es que soportan esa cantidad de usuarios, por ejemplo, 56 o 512 usuarios simultáneos. ¿A qué se refiere esto? ¿En realidad sí lo soporta o en qué está basado esta cantidad? Es muy buena pregunta. La verdad es que es una de las cuestiones que tú podrías ver incluso en Access Point, que son de un costo muy bajo, por ejemplo, y dicen, yo también aguanto 512 usuarios simultáneos. La verdad es que en el Wi-Fi, cuando tú hablas de usuarios simultáneos, estás hablando de la memoria que tiene el Access Point para poder albergar las MAC address de los dispositivos que van a estar metidos en este Access Point. No estamos hablando del procesamiento. El procesamiento es otra cosa distinta. El procesamiento sí tiene que ver con la tarjeta madre de cómo está formado un Access Point, y ahí créanme que es la diferencia entre una solución empresarial y una solución Small Office, Home Office, que son de bajo costo. Entonces, de tal forma que si ustedes ven, hay precios que pueden ir desde los $1,000 hasta los $1,000, ¿no? Y estamos hablando de un Access Point igual. La diferencia radica realmente no tanto en la cantidad de dispositivos que puedan soportar. Esto es la cantidad de MAC address que puede albergar el Access Point. Lo que sí tiene que ver entre una solución empresarial de un small business es que realmente el procesamiento me permite utilizar el 100% del ancho de banda. Hay que recordar algo. Si yo digo son 512 usuarios simultáneos, ¿en qué aplicación estoy diciendo esto? ¿Es en navegación o es en streaming de high definition? Porque streaming de high definition, créeme, no hay ningún access point que aguante 512 usuarios, ¿no? Porque no te da el ancho de banda. Pero si estoy hablando a lo mejor de aplicaciones de datos, entonces sí implica que un access point sí pueda tener el performance para los 512 y realmente darle el performance como por ejemplo en un estadio, en un auditorio, en un centro deportivo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esa parte de... De acuerdo contigo, Juan Carlos. Otra de las preguntas es... ¿cuáles equipos son los que cuentan con tecnología beamforming y para qué sirve? O sea, ¿cuál es el beneficio que vamos a obtener con esta tecnología? Todos nuestros equipos utilizan beamforming. Realmente beamforming es una tecnología utilizada para poder amplificar la señal hacia ciertos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que hace un access point? Si tú te fijas, los access points ahora están divididos en varios special streams. Estos special streams ahora, imagínate un ejemplo en donde tienes un tanque de agua y yo aviento una piedra. Esta piedra empieza a hacer círculos concéntricos. Si yo aviento una segunda piedra, se avientan también unos círculos concéntricos que se juntan con los de la primera piedra. De tal forma que hay unos lugares en donde se suma
esta onda y es una energía añadida. Y hay otros lugares en donde se resta, porque como que se está sumando un valle con un pico, ¿sí me explico? Y entonces se elimina. Beamforming es algo muy semejante. Beamforming ahora lo que hago es que el access point está detectando en dónde están los dispositivos y está desfasando las señales de estos streamings, de tal forma que se aumenta la señal en el dispositivo al que estoy llegando. Esa es una cuestión como tratar de hacer, no es semejante a una radiación sectorial, pero sí es como si fuera añadida una señal en donde ahora estoy detectando en dónde está cada dispositivo y estoy haciendo que la señal le llegue más fuerte por la suma de los streamings que estoy haciendo. Eso es lo que hace el beamforming. Ok, gracias. Otra de las preguntas, de hecho varios clientes nos preguntan cuál es la función de ese puerto secundario que tienen los equipos para exterior, qué beneficio tenemos, qué nos estamos ahorrando ahí, Juan Carlos. Todo equipo que tenga un puerto exterior o bueno, un puerto secundario, puedes hacer varias cosas. Dependiendo de los equipos y dependiendo de los modelos, tú puedes llegar a tener, por ejemplo, uno que tenga Power over Ethernet out, por ejemplo. Entonces, yo estoy llegando a este equipo se está alimentando de todo lo que es mi backbone, por ejemplo, está irradiando la señal para dar servicio a esa área y con el otro puerto puedo llegar y bajar, por ejemplo, a algo que tenga que estar cableado, por ejemplo, pues una impresora, un equipo, un CPE, por ejemplo. Si es aparte un puerto que tiene Power over Ethernet, podría utilizarlo ahí inclusive para sacarlo y sacar hacia una cámara de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, incluso con el Power over Ethernet out, lo que estoy haciendo es alimentar esa cámara de videovigilancia directamente desde el mismo equipo. Entonces, ese puerto adicional, dependiendo de las soluciones que tú quieras hacer, te sirve mucho como para decir, a lo mejor lo estoy haciendo un hotspot, a lo mejor estoy haciendo un esquema de videovigilancia compartido con señal de Wi-Fi y ese puerto me permite todas estas situaciones de dualidades. Para eso sirven realmente. Ok, gracias. Otra de las preguntas es ¿qué garantía tienen los equipos? ¿Sí? Tanto los residenciales como los enterprise y los de outdoor. Aquí no hablamos realmente ahorita no toqué la familia residencial. La familia residencial son routers realmente, pero nuestra familia residencial tiene una garantía de un año por ser productos más de consumo. Todos los access points que presenté que son de indoor, esos tienen 5 años de garantía. Y todos los que presenté en la familia outdoor, esos tienen 3 años de garantía. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. No, gracias a ti.